Buenos días, bienvenidos a un nuevo Data Webinar de Big Data Magazine, en esta ocasión para hablar de observabilidad y IOPS con Splunk. Para ello nos acompaña Álvaro Toscano, que es Senior Sales Engineer de Splunk. Buenos días, Álvaro. Hola, buenas, sí, Bueno, estaba con esto, pero nos ha jugado una mala pasada la tecnología. Bueno, pues ya está. Pues nada, pues cuando quieras empezamos. Ya le he comentado a los asistentes el funcionamiento, así que nada, preséntate, arranca y todo tuyo. Genial, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, disculpad, no sé, no sé qué ha pasado, estábamos conectados, pero de repente ha dejado todo de funcionar. Bueno, me presento, soy Álvaro Toscano, soy Sales Engineer en Splunk, ahí tenéis mi contacto en LinkedIn y el correo electrónico. Y bueno, estoy en Splunk desde hace aproximadamente medio año aproximadamente, vengo del mundo de la preventa, antes trabajaba para otras empresas. Y en vidas pasadas estuve trabajando como desarrollador de aplicaciones para móviles. Estuve mucho tiempo trabajando en ello. Y nada, al final acabé en el mundo de la preventa, del sales engineer en el mundo de las empresas de software. ¿Vale? Y bueno, la charla de hoy vamos a hablar un poco de lo que es observabilidad y IOPS, un poco ver qué entendemos por esos conceptos y cómo manejamos y cómo interpretamos esos conceptos dentro de Splunk. Así que, bueno, sin más dilación, esta es la agenda de lo que vamos a ver hoy. Veremos una comparación entre monitorización y observabilidad. He puesto aquí versus, pero realmente, bueno, luego veremos que no es un versus, que no es contra, pero es importante que sepamos cuáles son las diferencias. Hablaremos del concepto de IOPS y veremos la solución que tenemos en Splunk para aplicar inteligencia artificial a lo que es el mundo IT, que es Splunk ITSI. ETSI en inglés, IT Service Intelligence. Y haremos una pequeña demo de ITSI en directo y bueno, espero que os guste lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a lanzar una encuesta para ver qué entendéis vosotros por estos dos conceptos, ¿vale? A ver qué diferencia veis vosotros en estos dos conceptos que ahora mismo están en boca de todos. Así que, si os parece, lanzamos la primera encuesta. Luis, ¿la lanzamos? Sí, ya está lanzada. Vale. La encuesta es que cuál es la diferencia entre monitorización y observabilidad. Tenéis 4 respuestas, podéis ir respondiéndolas. Las opciones son ninguna, los dos conceptos son lo mismo. La observabilidad es monitorización con esteroides. Observabilidad es el nuevo nombre de moda en el mundo IT y monitorización es su nombre antiguo, y son dos conceptos diferentes y complementarios relativos a qué información obtenemos de los sistemas IT. Bueno, está respondiendo por ahora. Luego os pondré en el chat los resultados para que los podáis ver, pero está claro que tienen una que es la preferida. Exacto. La más larga, además. Suele ser la respuesta más larga, suele ser casi siempre la correcta. Pues sí, sí, han acertado. Realmente son dos conceptos diferentes y además son complementarios. Es decir, el uno sin el otro no tendría sentido. Bueno, quizás monitorización sin observabilidad sí, pero observabilidad, por supuesto, sin lo que es monitorización, no. ¿Qué es la observabilidad? Bueno, pues lo explicamos en las slides que vienen a continuación, ¿vale? Y en las slides que nos vienen a continuación, bueno, pues vemos la diferencia entre, con la imagen de los gemelos golpeando 2 veces, de lo que viene siendo la diferencia principal entre monitorización y observabilidad. Monitorización lo que nos habla es, o lo que nos da es la información de cuando algo está fallando, y por contra la observabilidad va un poco más en detalle, va un poco más a ese nivel más profundo y nos dice por qué o la razón, la causa raíz por la que algo puede estar fallando. Resumiendo, lo que nos dice es que la observabilidad nos permite saber por qué algo está mal, mientras tanto la monitorización solo nos dice que está mal, ¿vale? Las acciones que realizamos sobre las aplicaciones, sobre los sistemas que tenemos, saber si un sistema está up and down, saber si
si realizamos podemos realizar checklists proactivos, son tareas de lo que viene siendo la monitorización. Esas tareas hasta ahora eran, podemos decir, suficientes, porque también las infraestructuras con las que estábamos trabajando eran una infraestructura más controladas. Con el cambio de paradigma, con el tema del cloud, con el tema de microservicios, todo ese espectro de herramientas que tenemos que controlar o de sistemas que tenemos que controlar se ha vuelto un poco caótico y es complicado quizás tener una visión total de lo que está pasando dentro de nuestro sistema. Por eso surge el concepto de observabilidad y el concepto de observabilidad lo que nos dice es que somos capaces de detectar los estados, lo bien o lo mal que están los estados internos mediante o viendo cuáles son las salidas externas del sistema. Es decir, en la monitorización nosotros lo que hacemos es poner el foco en diferentes elementos que están dentro de un sistema para ver o para comprobar que su salida es correcta y ver cómo está trabajando interiormente. Es un concepto un poco más de hay por ahí algunas definiciones que dicen que monitorizar es una acción y la observabilidad es un adjetivo. Y realmente es así, es decir, yo cuando hago una acción monitorizo sobre lo que yo creo que puede estar fallando, pero cuando observo, tengo que estar observando desde diferentes focos para encontrar por qué está fallando o qué es lo que está pasando dentro de un sistema, ¿vale? Una manera que nosotros tenemos de explicar lo que es la observabilidad es con el concepto del sesgo de supervivencia. No sé si conocéis el concepto de sesgo de supervivencia, pero se basa en la teoría que cuando los aviones venían de la Segunda Guerra Mundial y evaluaban, inspeccionaban y veían dónde habían tenido más impacto en los que habían vuelto, pues lo que decían es, bueno, pues donde han recibido más impacto es donde tenemos que reforzarlo. Sin embargo, haciendo un cambio de mindset, un cambio de chip dentro de ese concepto, dice, no, si los que donde tienen los agujeros de bala no es tan crítico porque pueden volver. Los que no pueden volver son donde no hay agujeros de bala, por eso no tenemos ninguno con ese problema. Es decir, que lo que hay que reforzar en este caso es lo que no vemos, lo que hay que reforzar es lo desconocido. Y ese es el concepto de observabilidad, mirar donde antes no miramos, mirar cuál es el resultado partiendo de elementos internos en lugar del resultado final que nos puede dar la monitorización, ¿vale? No sé si se entiende el concepto, pero es importante que tengamos en cuenta que la observabilidad no viene para sustituir la monitorización. De hecho, si no existiera la monitorización, si no tuviéramos esos elementos que podemos medir, esos resultados, no podríamos lo que sería aplicar un concepto de observabilidad o unas herramientas para hacer un sistema observable desde una plataforma que no tuviera esa capacidad, ¿vale? ¿Cómo vemos la evolución o el maturity journey que llamamos nosotros dentro de las compañías? Pues nosotros vemos que hay compañías que están en una fase muy inicial, en la parte de aplicaciones que están muy acopladas, con ciclos de desarrollo muy lentos, hasta el entorno actual donde las empresas o se han hecho una rearquitectura de sus aplicaciones o bien son directamente cloud native, donde el entorno de DevOps está 100% integrado, donde hablamos de microservicios, donde hablamos de nubes públicas, nubes privadas, hablamos de Kubernetes, etcétera, etcétera. Estos cuatro pasos dentro del ciclo del Journey son los que Splunk es capaz de cubrir y en donde aplicamos nuestra solución de observabilidad. El primer paso que suelen dar las empresas es pasar de un entorno completamente acoplado a un entorno más desacoplado, en el cual ya no solamente utilizamos un data center privado con máquinas virtuales, sino que ya nos abrimos al cloud y un poco empezamos a hacer que el entorno que los equipos de dev y ops se vayan hablando, ¿vale? Resumiendo, nosotros lo que hacemos es cubrir esas cuatro áreas, acompañar a las empresas independientemente del estado de madurez en el que se encuentre
y en esos cuatro estados somos capaces de implantar una estrategia de observabilidad sobre el sistema. Bueno, los tres pilares de la observabilidad. Supongo que si habéis visto, habéis bicheado un poco sobre observabilidad dentro de la web, pues habréis visto estos tres pilares que son de los principales sobre los que se habla. Los tres pilares son métricas, trazas y logs. Es decir, nosotros para tener un sistema observable no solo debemos tener métricas, que es lo que nos da la parte de monitorización, para que nos diga qué está pasando en cada momento. Si eso nos permite detectar cuándo se está produciendo o qué está pasando en un sistema, nos permite definir alertas, nos permite hacer detección en tiempo real, sobre todo en entornos además que son muy grandes, que son de alta performance. Esa sería la primera métrica, el primer pilar de la observabilidad. Luego tenemos también trazas, que lo que nos dice es dónde está pasando, el lugar o cuál es dónde está sucediendo el problema que está pasando. Y por último, los elementos que nos permiten ir un poco más a bajo nivel, bucear un poco más en la razón, en la causa raíz del problema que está pasando. Lo que es importante es que nosotros seamos capaces de tener una plataforma que sea capaz de procesar todos estos datos, de ingestar todo este tipo de datos sin ningún tipo de problema. En este caso, en Splunk, nuestra plataforma permite ingestar cualquier tipo de todos los datos que estamos mostrando en la pantalla. Por lo tanto, nos da una visibilidad end-to-end de lo que necesitaríamos para aplicar herramientas o una solución observable o un approach de observabilidad al sistema que tenemos. ¿Vale? Bueno, un poco trayendo lo que es el ciclo de vida de la observabilidad, pues, ¿qué tenemos que ser capaces para que nuestro sistema sea observable? Bueno, pues tenemos que pasar por todas estas fases. Tenemos que pasar por la fase de ingesta, en la cual nosotros tenemos que ser capaces, o nuestra herramienta o nuestra solución tiene que ser capaz de ingestar métricas, de ingestar logs, de ingestar trazas, de una manera además muy flexible, porque hoy puedo ingestar trazas de un sistema, pero mañana puedo necesitar ingestarlas de otro, o que vengan datos que sean más estructurados o menos estructurados, o no estructurados en ningún caso, o que, bueno, pues venga cualquier tipo de dato que necesite ingestar en la plataforma, pues necesitamos que la plataforma sea extremadamente flexible. Si no tenemos una plataforma extremadamente flexible, pues empiezan a llegar los cuellos de botella de, oye, tenemos aquí un problema porque este dato no se puede ingestar o para modificar, para poder analizar este tipo de datos necesitamos hacer un cambio, etcétera, etcétera. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos que nuestra herramienta sea capaz de descubrir por ella misma nuevas fuentes de datos. ¿Por qué? Pues porque en un entorno muy dinámico, como puede ser un entorno de microservicios, donde un microservicio puede estar activo muy poco tiempo, no podemos depender de un equipo de IT que tenga que dar de alta en un sistema de monitorización o de visualización o de observabilidad un microservicio que puede que esté vivo una hora, un minuto, un segundo. O sea, que la herramienta tiene que ser capaz de autodescubrir, de hacer el descubrimiento de nuevos servicios o nuevas fuentes de datos. Una vez que tenemos la ingesta y el descubrimiento de nuevas fuentes, la herramienta tiene que ser capaz de analizar todos esos datos, teniendo en cuenta que va a ser un volumen extremadamente grande y de datos completamente diferentes, de diferentes tipos de datos. Eso lo que hace es lo que decíamos antes, hacer la plataforma mucho más flexible y mucho más explotable. También tiene que ser capaz de detectar, porque no solamente nos vale con tener los datos ingestados en nuestra plataforma si luego no podemos utilizarlos. La herramienta tiene que ser capaz de detectar cuándo se está produciendo una anomalía o cuándo algo que en principio parece normal, si tenemos un histórico de datos, puede que no sea tan sencillo. A la hora de hacer la exploración, pues con todos esos datos que tenemos que ser capaces de buscar solamente los datos que nos interesan.
Pero aquí hay algunas soluciones que lo que hacen es eliminan los datos que en principio no parece o no son relevantes a la hora de hacer la búsqueda. Nosotros no eliminamos datos, nosotros dejamos todo el dato en crudo y eso lo que permite es que para una siguiente búsqueda o en caso que queramos ir más detalle o en caso que en una primera instancia hayamos descartado unos resultados de búsqueda, que podamos seguir alimentando a la plataforma con esos datos. Por supuesto, tiene que ser capaz de hacer una remediación. La remediación es asignar al equipo, a la persona, el especialista en concreto, para reducir el MTTA que llamamos, el Mean Time to Acknowledgement, o sea, para que en el menor tiempo posible sea capaz de conocer qué está pasando y asignarle la persona adecuada. Por supuesto, la plataforma tiene que ser o tiene que dar las herramientas necesarias para resolver el problema. O sea, de nada nos vale tener una plataforma muy completa, pero que no nos dé o no nos ayude con la información que nosotros necesitamos para poder resolver el problema. O sea, si es un problema porque hemos hecho un deploy de una nueva versión de la aplicación y hay unas trazas que nos están indicando que hay un error, pues la plataforma tiene que ser capaz de facilitar ese dato para que la resolución sea lo más rápida posible. Y, por supuesto, el último y uno de los más importantes es aprender. La plataforma tiene que ser capaz de aprender para que si pasa algo similar, que con todo ese conocimiento que va teniendo, pues sea mucho más rápido de solucionar, ¿vale? Además, no solamente tiene que cubrir todas estas fases, sino que tiene que ser una plataforma que sea manejable, es decir, que los usuarios puedan entrar. Si vamos a tener una plataforma en la que los usuarios no van a poder entrar, pues no tiene demasiado sentido. Es decir, de lo que se trata es de que se pueda utilizar, de que se pueda programar, ¿vale? No solo utilizar, pero sino también ser capaz de hacer que los programadores o que los desarrolladores hagan sus propios paneles para controlar la observabilidad de sus sistemas y que sea self-service, que los usuarios puedan autocrearse sus alertas, crearse sus dashboards de una manera sencilla y útil. ¿Vale? Pues esto sería lo que nosotros entendemos que debe tener una plataforma de observabilidad y de IOPS. Y la definición que hacemos es que la observabilidad significa que tenemos los datos que necesitamos para cada unidad de negocio que es de interés para la compañía, para el negocio. Es decir, tenemos todo lo que necesitamos para que un área de nuestra compañía pueda hacer negocio. Y es lo importante y el concepto que nosotros queremos transmitir. ¿Vale? Pues no sé si hay alguna duda hasta aquí. Pues por ahora no hay ninguna duda, Álvaro. Parece Genial. que estás hablando muy claro. Genial. Así que puedes continuar. Teníamos Perfecto. esta encuesta por ahí, pero es para más adelante, ¿verdad? Justo ahora, porque ahora llegamos al concepto de IOPS y bueno, la encuesta es básicamente parecida a la anterior, es ¿qué entiendes por IOPS? ¿Vale? Pues así que ya la sí. hemos lanzado y las respuestas que tenéis son la capacidad de una compañía de aplicar inteligencia artificial para ganar más operaciones, aplicar analítica y machine learning al Big Data para automatizar y mejorar las operaciones IT, ¿es una capa más de monitorización de los sistemas o es otro concepto de moda que no aporta beneficio al mundo IT? Y me da que el perfil de la gente que está asistiendo al webinar es muy técnico, porque no sé si han acertado o no, pero igual Sí. que antes todos apuestan por lo mismo. Pues sí, en este caso la verdad es que vienen aprendidos de casa, porque sí, es cierto, es IOPS lo que es aplicar analítica y machine learning al Big Data, como dice la respuesta, para automatizar y mejorar las operaciones IT. Básicamente, IOPS lo que nos promete, entre comillas, es ahorrar tiempo y esfuerzo a los equipos cuando están intentando identificar o resolver problemas que cada día son mucho más complejos, ¿vale? Aquí el concepto de IOPS lo acuñó Gartner en este caso
y, bueno, lo describió como aplicar, cómo se puede aplicar lo que viene siendo inteligencia artificial para abordar los desafíos de las operaciones de TI, y identificando y reaccionando a los problemas de una forma, bueno, pues automática, que es básicamente lo que hemos dicho. Lo que se hace ahora mismo con las plataformas de IOPS, pues lo que hacen las empresas, lo que hacemos nosotros en Splunk, es usar una tecnología de aprendizaje automático para aplicar mayor visibilidad a las operaciones. ¿Y qué hacemos para aplicar mayor visibilidad a las operaciones? Pues lo que es importante es reducir las falsas alertas, las alertas falsas, y hacer advertencias, advertencias predictivas a futuro, pero cada vez más precisas, ¿vale? Para eso, bueno, aparte de cada vez incorporar nuevos algoritmos de inteligencia artificial, pues lo que tenemos que hacer es reevaluar cada vez más los datos históricos que tenemos en la plataforma. Al final, lo que es la inteligencia artificial para operaciones de IT no es magia, es aplicar unos algoritmos sobre unos datos históricos que tenemos. Cuanto más datos históricos tengamos, más precisas van a ser esas predicciones, ¿vale? Según Gartner, como hemos dicho, es aplicar como Machine Learning al Big Data para automatizar y mejorar las aplicaciones IT, y esto es lo que sería el ciclo de IOPS. Lo que nos dice Gartner es que tanto los datos históricos como los datos en real time hay que ingestarlos a la plataforma, y como hemos dicho, pueden ser logs, pueden ser métricas, pueden ser documentos de texto, pueden ser cualquier tipo de dato. En este caso, Splunk es capaz de ingestar cualquier tipo de dato, como os he dicho antes, estructurado o no estructurado, en cualquier escala temporal, etcétera, etcétera, con infinidad de fuentes, de ingestión de fuentes. Y lo que tenemos que hacer, lo primero es la parte de monitorización y observación, luego la parte del engagement, para poder hacer la correlación de todos los datos que tenemos, vengan de cualquier tipo de plataforma, que es algo que Splunk hace de forma también automática, la parte de correlación. Y por último, tomar decisiones con respecto a los resultados de las correlaciones. Esta toma de decisiones, lo que hacemos es automatizar o intentar automatizar lo máximo posible esa toma de decisiones. ¿Para qué? Para dejar a los técnicos realmente trabajar en lo que importa. Todo eso va sobre una capa va alimentando una capa de Big Data, y se aplican algoritmos de Machine Learning para la parte de automatizar las respuestas que podemos dar. Y esto la información que obtenemos son una analítica con toda la historia de los datos que tenemos, detección de anomalías, análisis del rendimiento de la plataforma, y una correlación de los datos. Es decir, lo que nos permite es que diferentes datos que vengan de diferentes fuentes, somos capaces de correlarla para dar un mensaje único de la respuesta. Una respuesta única al mensaje, lo he dicho al revés. ¿Cuál es el approach, el enfoque de Splunk o la solución que nosotros damos? Pues básicamente es esa. Nosotros lo que hacemos es de diferentes fuentes, ya sean data center legacy o data center físicos, con máquinas virtuales, con entornos cloud, a entornos más modernos, con una arquitectura 100% en la cloud, hablando de microservicios, hablando de Docker, hablando de Kubernetes. Nosotros lo que hacemos es ingestar toda la información que nos puede venir de esta plataforma, bien sean logs, bien sean métricas, bien sean trazas, bien sea cualquier tipo de dato que nos venga, y le aplicamos la parte de, las herramientas de monitorización, de observabilidad. Hacemos una correlación para facilitar la investigación de los datos que tenemos. Aplicamos IOPS a esos resultados. ¿Para qué? Para de una forma automatizada poder dar respuesta a esos incidentes. ¿Vale? Es decir, nosotros lo que hacemos es lo mismo que dice Gartner, lo que nosotros tenemos en nuestra plataforma de IOPS. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con nuestra herramienta que es ITSI, IT Service Intelligence, que es la herramienta que con la que nosotros aplicamos IOPS a nuestra solución, ¿vale?
Y nuestra solución de Itchy es, lo que nos permite es hacer una monitorización de servicio basándonos en lo que viene siendo la parte de, en este caso, de KPIs de negocio y KPIs de IT, KPIs de performance. Las características que tiene nuestra plataforma es que nosotros podemos ver a lo largo de todos los elementos que pueden ser ¿cómo diría yo? Invisibles en primera instancia, es decir, podemos tener datos en local o en un data center local y queremos también correlarlos con datos que tengamos en un cloud, pues todo eso nosotros podemos hacerlo con nuestras herramientas de correlación. Luego podemos hacer una búsqueda más exhaustiva en caso de que necesitemos ir a un elemento concreto que esté fallando. Y lo más importante es que todo, tanto las métricas como las trazas, como los logs, como la definición del servicio, todo está en un mismo sitio, ¿vale? Entonces, si os parece, bueno, por ejemplo, ¿cómo aplicaríamos Machine Learning para la detección de un problema? Pues si veis, por ejemplo, esto animado queda mejor, pero bueno, os lo explico así. Nosotros tenemos aquí una monitorización clásica, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos es un threshold, una línea que nos indica cuándo se puede producir un problema. Si vemos aquí en la pantalla, vemos que se produce un pico y, por lo tanto, se lanza una alerta, ¿de acuerdo? Si seguimos viendo la fase de ejecución, vemos que en la parte inferior, aquí, bueno, como no ha pasado por ningún límite, no se produce ninguna alerta, pero vemos que hay un pico hacia abajo bastante importante. Luego se vuelve a levantar el servicio. Aquí se puede o no se puede producir una alerta, dependiendo de si está al 100% o no, o dependiendo de las necesidades. Pero seguimos la ejecución y, sin embargo, cuando llegamos aquí, vemos que hay una interrupción del servicio. Y nuestro sistema de monitorización no ha sido capaz de decirnos que aquí se iba a producir una interrupción del servicio. ¿Por qué? Pues porque, bajo su criterio, no se ha producido nada que pueda decirnos qué va a pasar. Pero si nosotros hacemos aplicamos IOPS a la parte de monitorización y a la parte de observabilidad, basándonos en el histórico, vemos que aquí tenemos un pico, pero vemos que en anteriores semanas se ha producido igual. Puede ser que sea un pico porque los martes se producen, hay que acceder todos al sistema por alguna razón en concreto. Por lo tanto, aquí vemos que no se ha producido ningún pico, pero como aplicamos todo lo que ha aprendido con el histórico a lo que se está produciendo, vemos que este pico para abajo sí es algo que no está controlado. Por lo tanto, aquí es donde lanzamos la alerta, ¿de acuerdo? Es decir, decimos, aquí se está produciendo un problema y si este problema no se resuelve, podemos tener un outage, una pérdida de servicio más adelante. Así es como un poco funciona la herramienta de observabilidad de Splunk, ¿vale? Bueno, y sin más dilación, pues si os parece, pasamos a la demo. Sí, ¿Qué os quiero hacer? Bueno, recordamos que quien tenga preguntas las puede ir poniendo en el chat. Yo tengo una, y es que ¿cómo se añaden elementos de diferentes orígenes de datos a Splunk? Bueno, pues como hemos dicho, nosotros podemos añadir cualquier tipo de traza, de log o de cualquier tipo de información a Splunk. Lo que hacemos es, tenemos varias maneras. La manera más sencilla, instalamos un pequeño agente que tiene muy poca incidencia en el performance y esa agente lo que hace es directamente enviar los datos a los injectadores de Splunk. Es lo que utilizamos en la mayoría de los casos. Adicionalmente, también podemos tener un cliente que lee de una API, que lea de un script, enviar información por TCP/UDP. Tenemos muchas soluciones para eso. Pero lo que hacemos de forma más común es instalar un pequeño agente en la máquina que queremos monitorizar.